expansiva, tu canal de conocimiento y bienestar. En este video vamos a tratar el Hagamos al hombre. Es un tema muy interesante, porque no va a ser un estudio bíblico, yo no hago estudios bíblicos, sino la interpretación cabalística de este pasuk maravilloso. Te invito a ver el video hasta el final. Vayomer Elohim, Naaseh Adam, Bexalmenu Kitmutenu. Y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hay varias preguntas al respecto. ¿Qué significa a imagen y semejanza cuando Hashem en ninguno de sus atributos tiene imagen? No es corpóreo, no es una figura. ¿Y qué significa Elohim? No cómo se traduce Elohim, se traduce como Dios. ¿Qué significa Elohim? Porque el problema de traducirlo como Dios es que ese plural pretenden entonces traducirlo como dioses. Por lo tanto, quien escribió la Torá es politeísta. Y he visto muchísimos debates bien acalorados acerca de que entonces la Biblia habla de dioses y arman todo un barullo allí sin sentido alguno. Y cuando empiezan a discutir acerca de la imagen y semejanza, pues le agregan más barullo aún. Desde mi interpretación, esas traducciones a otros idiomas no tienen sentido, no tienen relación alguna con lo que dice la Torá en Bereshit. Absolutamente ninguna. Pretender que Hashem tiene imagen es idolatría. Y pretender traducir la palabra Elohim como Dios, de algún modo también lo es. Desde mi punto de vista, la palabra Dios tiene connotaciones griegas, romanas, que no tienen nada que ver con el sentido de la Torá. En un próximo video voy a hablar acerca del tema de Dios en la Kabbalah. Voy a hacer una traducción muy libre de esta primera parte. Y dijo Elohim, hagamos un ser que lleve en su interior un mapa de nuestra estructura espiritual y que tenga la posibilidad de asemejarse a nosotros a través de sus decisiones. Y a lo largo de este video, que no va a ser corto, por cierto, voy a explicarte por qué hago esta interpretación, esta traducción del pasuk. Haré esta explicación en tres aspectos. El aspecto lingüístico, el de la Torá y el cabalístico. A nivel lingüístico, el nombre Elohim tiene una forma plural en masculino, lo cual ha llevado a muchos a pensar que es el plural de dioses. Si fuera dioses en el sentido plural, el verbo tendría que estar en plural. Adicionalmente, no existe en el judaísmo el concepto de Dios tal como se interpreta por las religiones occidentales. Vayomer Elohim. Y dijo Elohim. Observa que no estoy diciendo y dijo Dios. Hay muchas personas, incluidos rabinos, que hablan de Dios. Sus razones tendrán muy válidas, evidentemente. Sin embargo, en mi apreciación muy personal, esto no debe ser. Porque desde mi punto de vista el concepto Dios tiene resonancias, connotaciones muy griegas, muy romanas y muy válidas en la filosofía. Sin embargo, no en el estudio de Torá.
no en el estudio de la Cábala. Por lo tanto, voy a hacer un análisis desde un punto de vista someramente lingüístico de la Torá y básicamente cabalístico. En hebreo, Elohim tiene forma plural masculino. Por lo tanto, una persona que no lee el texto en hebreo puede traducirlo de una manera brutal, de una manera definitiva como dioses. Es incorrecto. La gramática del pasuk no lo permite, no lo acepta. Si fuera Dios en sentido plural, el verbo debería estar en plural. Te voy a dar otro ejemplo. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Elohim. Observa, Elohim plural. Sin embargo, el verbo crear está en singular y en pasado. En todo el relato de la creación, Elohim lleva asociados verbos, adjetivos y concordancias en singular. Así funciona el hebreo en la Torá. La forma morfológica está en plural. Sin embargo, el uso sintáctico es de singular. Eso es lo que manda. En la gramática hebrea, cuando un sustantivo se comporta siempre como plural, está haciéndolo desde un punto de vista majestático, de majestad, sagrado. Porque es una forma que enseña grandeza, totalidad, plenitud de algo. Esto explica que Elohim no es un grupo de individuos separados. Esto no es un asunto de fe, es un asunto de gramática. Nivel Torah. Elohim como fuerza suprema, autoridad suprema. El término se relaciona con el concepto El, que en hebreo tiene el sentido de fuerza, es decir, lo que es capaz de, y no definitivamente a Boré Olam. Una traducción libre para Elohim sería aquel poder o autoridad suprema en la creación, aquel que contiene y domina todas las fuerzas. Elohim no es un nombre propio, es una palabra que expresa fuerza, todo el poder, la autoridad que existe en la creación y particularmente en nuestro universo manifestado. Todo está bajo su autoridad. En última instancia, la autoridad de Hashem. Te voy a leer un modo pedagógico de explicarlo. Así como puedes hablar del cuerpo humano como una cosa y al mismo tiempo dentro del mismo una serie de órganos, células, huesos, nervios, etc., sigues hablando de un cuerpo, el cuerpo humano. De este modo, Elohim implica todos los órganos, todas las fuerzas, todo lo que existe dentro de la creación, como supeditado a su autoridad, a su poder, a su disciplina, a los límites que establece el concepto de Elohim. En el árbol de la vida, Elohim es el nombre de la sefirá que conocemos como Geburá, que es aquel atributo, aquel aspecto de Hashem que establece orden, disciplina, límites, contracción. Es la fuerza que, al establecer límites, dice: hasta aquí llega el mar. Esta es la altura de las montañas. Aquí se separa la luz de la oscuridad. Aquí termina el día y comienza el otro. Es la exactitud de lo que denominan las leyes de la naturaleza. Cada cosa según su especie, cada elemento según su sitio. Por cierto, otro nombre que recibe la sefirá Geburá, como si fuera una sefirá aparte, es Din, juicio. Por lo tanto, Vayomer Elohim naase Adam, y dijo Elohim, hagamos a Adam, la misma sefirá Din que ordena luz y oscuridad, aguas de arriba y aguas de abajo, del raquía, del firmamento, ahora está aplicándose a Elohim haciendo a Adán. Porque observa que el pasuk no dice creemos a Adán, sino hagamos a Adán. Son dos verbos diferentes, ubicados en mundos diferentes en el árbol de la vida. Adán es hecho dentro de un orden preciso, con leyes espirituales, con estructura interior. Elohim aquí no es un grupo de dioses, sino un conjunto de atributos que se expresan como orden, estructura, juicio. Recapitulando,
Elohim nombra el aspecto creador que genera el orden en lo que conocemos como nuestro universo. Sus leyes, su estructura, sus límites. Es el nombre del orden, de la justicia y de la medida, de los límites. Esto vincula muy bien con Tselem y Demut. El nombre Elohim crea a Adán como portador de una estructura precisa, Tselem, y con la posibilidad de vivir según el seder ético, el orden ético y espiritual, Demut. Tselem es el concepto relacionado con Bexalmenu y Demut el concepto relacionado con Kidmutenu. ¿Qué es Tselem? Como el tema es complejo, prefiero leerte para no cometer errores. Inicio por decirte que Tselem no es imagen, no es foto, no es una escultura. Esta palabra apunta a la idea de forma interna, molde, configuración. Es algo así como el patrón estructural que hace que una cosa sea lo que es. Cuando la Torá dice Bexalmenu, prefiero interpretarlo como forma-imagen. En nuestra forma e imagen, en nuestra estructura interior. ¿Cuál es la estructura interior? ¿Cuál es la estructura interior? En este caso, el árbol de la vida, que tiene las 10 sefirot, que son 10 atributos creadores. 7 de los cuales están relacionados con nuestras emociones, con nuestra estructura mental. El juicio, la disciplina, la bondad, el amor, la capacidad de crear, de fundamentarnos, el hacer. Por lo tanto, Tselem está hablando de la estructura espiritual de Adán, del hombre, con H mayúscula, de la humanidad. Porque este Naaseh Adam no es exclusivamente la creación de un hombre llamado Adán, sino de toda la humanidad. Todo esto implica que Tselem es la estructura sefirótica que conforma al hablante, al medaber, al hombre. Es la manera en que la luz de Jochma, Binah, Dad, Hesed, Geburah, Tiferet, Netzat, Hod, Yesod y Malhut. Creo que te voy a poner por aquí la imagen. Se organizan como el medaber, el hablante. Desde mi punto de vista, no existe la especie humana. No venimos del mono. Por lo menos mi mamá no viene del mono. No viene de un mono. No somos la especie humana. Somos el hablante. Somos Adán. Minerales, vegetales, animales, Adán, el medaber, el hombre. No venimos del mono. Es también lo que permite que Adán se convierta en una miniatura del orden de los olamot, de los mundos cabalísticos. El ser humano es un pequeño Eshahaim, caminando, hablando. Un pequeño árbol de la vida. Es un mundo pequeño, un olam katán. Por eso muchos comentaristas, mefarshim, insisten en que Tselem no puede traducirse, no debe traducirse simplemente como imagen en el sentido visual. Un modo más fiel sería traducirlo como según nuestra forma estructural. Nuestra forma se refiere a Elohim. Conforme al modelo de la forma espiritual que procede de nosotros. Un nosotros con mayúscula. Porque ¿con quién está hablando Elohim? Hagamos. Está hablando con todas las fuerzas creadoras. Está hablando con los malahim, con los ángeles. Está hablando con las sefirot del árbol de la vida. Está hablando con los sabios de Israel. Está hablando con todos los atributos creadores. En Kabbalah, Tselem se relaciona con la estructura de Adán Kadmon, el hombre primordial, que es el primer mundo cabalístico, por cierto. El primer modelo de la humanidad
que organiza la luz del Ein Sof en un esquema que luego se desplegará en los mundos. El Ein Sof es lo infinito. El Or Ein Sof es la luz infinita. Por lo tanto, Adam creado, Betzalmenu, está relacionado con este patrón primordial. El siguiente concepto, Demut, asociado con la palabra Kidmutenu, viene de la raíz ser parecido, asemejarse, compararse. También está emparentada con la palabra dimión, que es imaginación. Porque imaginar es hacer analogías, establecer semejanzas. Demut no es la forma estructural, sino la semejanza funcional, la capacidad de parecerse en conducta, en cualidades, en modo de actuar. Cuando la Torá dice Kidmuten, según nuestra semejanza, aquí no se habla de cómo estamos hechos, sino de cómo podemos llegar a comportarnos, de cómo debemos comportarnos. Esto implica escoger con discernimiento, con el libre albedrío, entre el Yeser Hara y el Yeser Atov, entre la inclinación al mal y la inclinación al bien. Interpreto entonces que Tselem es el plano, el diseño. Demut es la posibilidad de actuar ese diseño en la vida, imitándolo, asemejándonos a las virtudes de Hashem. Por eso los Jajamín dicen sobre las midot, los atributos, las medidas de Borei Olam, Ma'u Rahum, Af Ata Rahum. Así como Él es compasivo, tú también sé compasivo. Esta frase es la explicación de Demut. No te pareces a Elohim por tener ojos y manos, sino por imitar sus conductas, sus midot, sus atributos, en la medida de lo humano, de lo posible, con intención, con kavaná, haciendo un esfuerzo, un trabajo, abodá. ¿Y cuál es la diferencia entre Tselem y Demut? Tselem es el patrón espiritual que ya está dado. Recuerda eso siempre. Es la configuración de la Neshama, el molde sefirótico que Adán recibe, el potencial. Demut es el proceso dinámico, es el camino por el cual el ser va pareciéndose a esas midot de Hashem, de Borei Olam. ¿Y cómo lo hace? A través de las decisiones, de la conducta, de las actitudes, de cómo trata al otro, de cómo se trata a sí mismo, de cómo va realizando su tikkun olam, de cómo expresa su gepurá, su gesed, su poder, su bondad, su din, su juicio, cómo estima la existencia del mundo, la existencia de los animalitos, la existencia de los semejantes, su propia existencia. Es básicamente la honestidad, la humildad. ¿Qué es eso? Es básicamente la humildad, la honestidad, la verdad, emet. Tselem es más lo espiritual. Tiene que ver con lo que la Neshama es capaz de contener: intelecto, conciencia, voluntad, capacidad de conocer a Elohim, de aproximarse, de hacer el Derech Hashem, el camino hacia Hashem. Demut es lo más ético y existencial. Tiene que ver con el cómo esa estructura se expresa en la vida concreta. Cómo juzgas, cómo amas, cómo corriges, cómo cuidas la creación. Ya voy casi. En Kabbalah esto se relaciona también con la estructura de la sefirot en lo interior y el modo en que estas sefirot se manifiestan en los actos y en las relaciones, lo que llamamos tikkun amidot. Corrección de las medidas, corrección de los atributos, corrección de las emociones, de las acciones. ¿Por qué imagen y semejanza es una traducción pobre? La famosa traducción a imagen y semejanza en español sugiere dos cosas prácticamente sin matiz.
Una imagen como si fuera una fotografía, una estatua, como te comenté antes. Una semejanza vaga, algo así como parecido general, algo que se asemeja. Y además las hace sonar redundantes, como si fueran sinónimos poéticos. Eso borra precisamente lo que la Torá quiere subrayar, que hay dos dimensiones muy distintas, particularmente en el ser humano. Una traducción más fiel al espíritu del texto en hebreo tendría que separar claramente el nivel de estructura interna, Tselem, del nivel de semejanza práctica y moral, Demut. Bexalmenu Kidmutenu, conforme a nuestra forma e imagen espiritual, según la semejanza de nuestras cualidades. Y lo desarrollamos un poco más. Que el hombre sea portador de nuestra forma espiritual y que tenga la capacidad de asemejarse a nosotros en sus cualidades y acciones. ¿Te das cuenta de la enorme diferencia entre a nuestra imagen y semejanza sin explicar realmente los conceptos en hebreo? ¿Qué nos quiere decir la Torá? ¿Qué quiere la Torá que hagamos? ¿Qué espera Hashem de nosotros? ¿Qué espera Hashem de ti? ¿Qué espera Hashem de mí? Para ir cerrando, Bexalmenu, aquí se imprime en Adán la estructura, capacidad de conciencia de sí, libre albedrío, intelecto, lenguaje, memoria, imaginación, capacidad de percibir trascendencia. Todo eso es parte de Tselem. Kidmutenu, aquí se abre la puerta al camino del discernimiento. Que Adán pueda asemejarse, es decir, que tenga libertad de elegir midot, que sea un espejo de las midot de Hashem. Te voy a leer una traducción tradicional y la traducción libre que he realizado en base a mis investigaciones, a mis interpretaciones, a lo que dicen los hajamim, los sabios de Israel. Y dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y que dominen los peces del mar, en el ave de los cielos, en el ganado, en toda la tierra y en todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Ahora voy a leerte mi interpretación. Y dijo Elohim: hagamos un ser que lleve en su interior un mapa de nuestra estructura espiritual y que tenga la posibilidad de asemejarse a nosotros a través de sus decisiones, de cómo ejerce dominio, de cómo cuida la tierra y a las criaturas. Porque dos conceptos fundamentales, importantes en la vida son y deben ser el cuidado de la naturaleza y la justicia social. Y ambos están representados aquí en la conducta ética ante la naturaleza y la sociedad. Si disfrutaste de este video, te invito a que, si aún no lo has hecho, te suscribas, a que le des clic a la campanita del me gusta, a que lo compartas y lo comentes. Eso ayuda mucho a nuestro canal. Es un canal pequeño. Te agradezco por haber disfrutado de este video. Hashem te bendice. Amén. Mente expansiva, tu canal de conocimiento.